Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, agentes y por qué fracasan el 95% de las pruebas de concepto que se hacen con estos agentes de inteligencia artificial. A ver, todos hablamos con personas dentro de compañías. En mi trabajo me toca hablar con muchos directivos y cuando les preguntas sobre las iniciativas que están haciendo con inteligencia artificial, bueno, pues hay un poco de todo, algunos no, o algunas no están haciendo nada todavía, pero mucha gente, iba a decir muchísima, pero mucha gente te dice que sí, que ya, bueno, pues han proveído de ciertas herramientas a su organización y que tienen chatbots internos para ayudar al desempeño de sus empleados. A ver, esto a mí me recuerda, como ya veis que ya tengo bastantes canas, pues a mí esto me recuerda a Internet 1.0. En aquella época, pues las compañías ¿qué hacían? Decían, vamos a desarrollar Internet en nuestra empresa. Y bueno, pues si vendían tornillos, pues decían, vamos a crear una empresa de vender tornillos en Internet. Muy bien, fracasaban todas. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahora las compañías es que una de sus patas de ventas, normalmente la principal, sobre todo en determinados sectores, está online. Pues tienen una tienda online, un comercial online, un comercial considerando que la web es un comercial online. Pues esto mismo está pasando con la IA, que la IA no se integra dentro de los procesos de mi compañía, sino que pensamos en la IA como un plugin, algo que le ponemos por encima o al ladito de nuestra organización. Ese no es el camino. ¿Cuál es el camino que debemos seguir hoy en día? Pues pasar de la automatización de tareas a gestionar. Pasar de, bueno, pues por ejemplo, que el departamento financiero haga un resumen de, bueno, pues el resumen financiero del mes para enviárselo a, bueno, pues a los directivos de la compañía. Pasar de eso a que ese resumen financiero, una IA, la misma IA que lo elabora, encuentre, por ejemplo, anomalías, encuentre cosas que no deberían estar o que no funcionan, ya sean errores puros, cosas que no debería haber, o cosas que nos dicen los números y que es importante que las conozca el director financiero de la compañía y que directamente la IA se las proponga y además incluso, más allá, que le proponga la solución. Si pensamos en un sistema, pues por ejemplo como el que tenemos en muchas compañías, que por un lado tenemos el ERP, por otro tenemos el CRM, por otro tenemos el sistema de logística, y bueno, pues al final la compañía tiene unas cuantas piezas. ¿Quién orquesta todas estas piezas? Las personas las orquestamos. Pues hablamos con alguien de finanzas, miramos el ERP, miramos el CRM. Bueno, a veces tenemos cuadros de mando que integran todas esas cosas para una visión, digamos, un poco más centrada, pero somos las personas. Pues pasar de que seamos las personas a que sean los agentes de inteligencia artificial, eso es lo que debemos hacer en las compañías. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos hacer una tortilla sin romper huevos. Básicamente, a la hora de desarrollar una estrategia de inteligencia artificial con agentes, tenemos que centrarnos en dos partes. Una, debemos tener una capa de datos con una interfaz semántica. ¿Qué es una interfaz semántica en una capa de datos? Bueno, para los que me hayáis oído hablar de gobierno del dato, seguro que ya lo conocéis, pero básicamente es montar una capa por encima de los datos que responda a los conceptos de negocio, pues que responda al concepto cliente, al concepto, pues por ejemplo, concepto cliente. El concepto cliente no es lo mismo para el departamento financiero que probablemente para el departamento de ventas que para el departamento de logística. A lo mejor para el departamento financiero es la empresa a la que le facturo, para ventas es al que le vendo y para el departamento de logística es a dónde lo envío. Ese sería el cliente. Entonces, esa capa semántica es la que hace de ese traductor de los datos a los conceptos de negocio. Hemos hablado del concepto cliente, concepto proveedor, bueno, cada una de las áreas de la compañía. Eso por un lado. Y luego esa capa de datos con la interfaz semántica tiene que complementarse con esto que decíamos antes, esta orquestación, este director de orquesta, que son los agentes de la IA. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en nuestros entornos de inteligencia artificial en las compañías son las cajas negras. Uno o el principal problema.
¿vale? Esto no sabemos, bueno, pues cómo se han entrenado, con qué datos, no tenemos trazabilidad de dónde vienen, qué datos han informado las decisiones que se toman, y esto muchas veces conlleva sesgos. También estas cajas negras muchas veces tienen incentivos comerciales. Claro, las compañías buscan maximizar el beneficio y a veces estos incentivos comerciales van en contra, pues, de las leyes, del compliance, de la moral propia de la compañía, ¿no? Los pilares de la compañía. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que las inteligencias artificiales hacen lo que les decimos que hagan, no lo que queremos que hagan. A veces nosotros pensamos en una cosa, pero no lo explicamos de una forma correcta, ¿no? Ahí está el famoso problema de los clips. No sé si lo conocéis, pero los clips y la IA, ¿no? Bueno, si tenéis curiosidad, un día lo contamos, ¿no? Pero bueno, hay otros muchos problemas en cuanto a los sesgos, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos con las cámaras de reconocimiento facial de Amazon. Los sistemas de reconocimiento facial que vendían a las policías, que es muy conocido también y que tenía un profundo sesgo racial, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que montar dentro de nuestras compañías y que a la vez obliga a la legislación europea? Pues son sistemas de inteligencia artificial que no sean de caja negra, que sean capaces de explicar por qué han llegado a una decisión, y de esa forma podamos evitar, bueno, pues todos estos sesgos o problemas relacionados con estos incentivos comerciales perversos, ¿no? Como conclusión, yo diría que nuestro objetivo a la hora de montar un sistema de inteligencia artificial con agentes, porque claro, los sistemas de inteligencia artificial hoy se montan con agentes, no vale con proveer un chatbot a nuestros empleados, como hemos visto anteriormente, bueno, pues debe ser pasar de esa táctica a la estrategia, y una estrategia gobernada. Ya sabemos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que tiene que llevar esa estrategia gobernada. Esto nos permitirá pasar de decisiones o acciones en semanas a decisiones o acciones en horas. Un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.